En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no sean dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El rechazo del divorcio por parte de Cristo, el rechazo, mejor dicho, de las nuevas nupcias después del divorcio, siempre ha creado problemas. Lo creó entre los discípulos, que le vuelven a preguntar sobre el tema porque estaban muy preocupados, y no creo que en ese momento al menos ninguno de ellos estuviera pensando en divorciarse de su mujer. Pero era una tradición muy asentada en el pueblo judío, y comprendían que enfrentarse a esa tradición, rechazar el divorcio, les iba a quitar muchísimos seguidores. En cambio, Jesús no cedió. No cedió. Sabía que iba a haber problemas por eso, pero no cedió. Rechazó el divorcio con todas sus consecuencias. El que se divorcia de su mujer o de su marido y se casa con otra o con otro, comete adulterio contra la primera, contra el primero. Así es. Y esto no lo puede cambiar nadie. Por mucho que quieran edulcorarlo, modificarlo, son palabras de Cristo. Para cambiar estas palabras de Cristo hay que negar directamente el Evangelio y hay que decir que Jesucristo no fue Dios. Si Jesucristo lo confesamos como Dios, esto no puede ser cambiado por nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que intentar evitar que los matrimonios se rompan. Está todo planteado de cara a ayudar a los matrimonios que se han roto y han hecho una nueva unión. Pero lo primero que hay que hacer es intentar evitar que ese matrimonio se rompa. Nadie se casa para divorciarse. Nadie emprende una aventura como es el matrimonio, con tantas implicaciones sociales, de hijos, económicas. Nadie emprende esa aventura para romperla. El divorcio es un fracaso. El divorcio es una tragedia. El divorcio siempre está precedido por sufrimiento y muchas veces continuado y seguido por sufrimiento. Hay que intentar evitar el divorcio. Hay que aplicar una medicina preventiva. Hay que educar a los esposos ya desde los novios, y para eso deberían estar los cursillos prematrimoniales. Hay que intentar prepararles para las dificultades de la vida, para lo que significa en la salud y en la enfermedad. Es decir, estar juntos cuando hay problemas, cuando esa persona con la que te casaste tan enamorado o tan enamorada, esa persona pues demuestra que no es quizá la que tú creías. Posiblemente también fue culpa tuya no haberle conocido o haberla conocido mejor. O habéis madurado a un ritmo distinto, o han salido de dentro cosas que ni sospechabas, pero ahora ya estás ahí y tienes que prepararte antes para afrontar
la convivencia cuando ésta no es perfecta, cuando no es ni siquiera medianamente buena. Que conste que la Iglesia siempre ha aceptado la separación, no el divorcio, pero sí la separación, porque nadie puede obligarte a convivir, por ejemplo, con un maltratador. Ahora bien, una vez que se ha producido, por desgracia, ese divorcio, hay que seguir ayudando a esas personas, tanto a las que han sido víctimas, porque en el divorcio a veces la culpa es repartida, aunque no sea proporcionalmente igual. Pero otras veces hay personas que son completamente víctimas. El cariño ya no te quiero, adiós. O el cariño te mereces a alguien mejor que yo, adiós. Eso deja a una persona tirada en la calle y a veces tirada incluso en el sentido económico, porque no tiene una forma de ganarse la vida y porque el ex marido lo que le pasa es una pensión mínima si es que le pasa algo. Hay que ayudar a esas víctimas del divorcio, que también son los hijos y también son los padres de los divorciados. Hay que ayudarles. Y claro que habrá que ayudar también al culpable o a los culpables, si la culpa es de los dos. Por supuesto que sí. ¿Es que acaso la Iglesia no hace, perdonen la comparación, una pastoral con los encarcelados, que son culpables a veces de crímenes terribles? Hay que ayudar a la víctima y hay que ayudar al culpable o a los culpables. Pero ayudarle no significa darle la razón. Ayudarle no significa decirle que puede hacer lo que quiera. Entre otras cosas, porque si no ha aprendido la lección, pues después del primer divorcio puede venir el segundo, o más. O simplemente ya no hay matrimonio, sino que hay convivencia, la enésima convivencia, porque ya después de un fracaso o de dos ya no quieren meterse en más líos, pero como no quieren estar solos, conviven. Hay que ayudar a esas nuevas parejas que están conviviendo sin casarse o que se han casado solo civilmente. Hay que ayudarlas. Repito, sean inocentes o sean culpables solo en parte. Hay que ayudarlas, pero no diciéndoles que pueden hacer lo que quieran. El trabajo pastoral con los divorciados vueltos a casar es muy importante. Hay que mostrarles la misericordia de Dios, que Dios les ama, que Dios no les ha echado de su iglesia. No están excomulgados en el sentido de que no pertenecen a la iglesia. Siguen siendo bautizados, amados por Dios, pero no pueden comulgar. No están excomulgados en el sentido de que siguen siendo miembros de la iglesia, pero no pueden comulgar, porque están en pecado mortal. Me refiero a las nuevas uniones que no han sido bendecidas con el sacramento porque no obtuvieron la nulidad matrimonial, o bien que no están viviendo la promesa de la castidad. Son bienvenidos en la iglesia, son bienvenidos en los grupos de oración, y de luego son bienvenidos en los franciscanos de María, pero no pueden comulgar, porque lo dijo el Señor. Es que no podemos ir contra las enseñanzas de Cristo, ni siquiera porque tengamos compasión. Nos da pena esa persona, nos da pena ver que quizá después de su matrimonio se han convertido, que quizá después de su matrimonio han tenido un acercamiento a Dios, que están deseando comulgar, que rezan todos los días y que llevan una vida en muchos aspectos mejor que otros, pero no pueden comulgar. Darles acogida, darles la bienvenida, insertarles en la iglesia, todo eso debe de hacerse, incluso aunque hayan sido culpables de la ruptura de su matrimonio anterior, pero no pueden comulgar. Así que pidamos al Señor para todos una gran capacidad de acogida y de misericordia, pero que esa acogida y esa misericordia no nos lleve a ir en contra de las enseñanzas de Cristo. En la iglesia caben todos. Si no cupiéramos todos en la iglesia, ¿cómo íbamos a estar en ella los que somos pecadores? En la iglesia caben todos, pero no cabe todo. Todos sí, todo no.
El pecado no cabe. El pecador sí, el pecado no. Si nosotros bendecimos el pecado, nos convertimos en enemigos de Jesucristo, que vino a sanar al enfermo, no a hacer al enfermo más enfermo de lo que estaba. Vino a salvar al pecador, no a decirle al pecador, engañándole, que no estaba siendo un pecador y que lo que estaba haciendo mal, en realidad lo estaba haciendo bien. Bienvenidos todos en la iglesia, todos, pero no el pecado. El pecador es siempre bienvenido, pero no el pecado. Que Dios nos ayude y que así sea.